vamos a pensar algunas cuestiones vinculadas ya más a la antropología filosófica. O sea, cómo desde Occidente se va a pensar al ser humano y cómo se va a ir configurando el sujeto occidental. Vamos a pensar cómo se va constituyendo el ser humano a partir de la modernidad, en el capitalismo, ¿sí? Bueno, igualdad y libertad van a ser conceptos que van a ser resignificados en la modernidad. O sea, van a ser retomados por el proyecto moderno. ¿Y por qué digo que van a ser resignificados? Porque ya en el cristianismo existía la idea de igualdad y libertad. Libertad, el libre albedrío, ¿sí? Y la igualdad, todos somos iguales frente a Dios, todos somos hijos iguales frente a Dios. Entonces, esas ideas del cristianismo son retomadas por la modernidad, pero transformadas, secularizadas. ¿Qué significa secularizado? Separado, en este caso, de su origen, del aspecto religioso. Eso es secularizar. Bien. Pero cuando yo les digo modernidad, ¿a qué estamos haciendo referencia? Tengan en cuenta que no hay una única fecha para dar cuenta del inicio de la modernidad. Hay múltiples hitos de la historia que pueden ser pensados y contemplados como inicio de la modernidad. Una es la caída de Constantinopla de 1453. Otra es la invención europea de la imprenta por parte de Gutenberg. Otro es el Renacimiento. Otro hito es la Reforma Protestante. Otro hito es el descubrimiento, entre comillas, ¿sí? El descubrimiento de América, de 1492. Todos estos sucesos, como verán, 1453, la Reforma Protestante 1517, el descubrimiento de América 1492, son cercanos, ¿sí? O sea, se da un cambio de época, de la Edad Media con el feudalismo a algo diferente, que va a ser la modernidad con el Renacimiento, donde va a haber un pasaje de el feudalismo al capitalismo, de un pensamiento centrado en lo religioso a un pensamiento más secularizado, donde va a surgir la ciencia moderna, con Giordano Bruno, con Copérnico, con Kepler, con Galileo, con Newton, ¿sí? Que se va a dar un desencantamiento del mundo, o sea que el mundo ya no va a ser pensado en términos animistas y de magia, sino en términos científicos, ¿sí? O sea, un ejemplo de un mundo animista y de magia, pienso, no sé, El Señor de los Anillos, ¿no? Y ese mundo va a desencantarse en la modernidad, ya no se van a creer en las hadas, en los duendes, en los espíritus, sino que todo va a ser un pensamiento mucho más matematizado y, bueno, desencantado, ¿no? ¿Qué otra cosa va a ocurrir en la modernidad? Van a surgir los estados-nación modernos. Y con el surgimiento de los estados-nación modernos, van a surgir también las teorías que van a buscar explicar este surgimiento de los estados-nación. Y ahí tenemos a Hobbes, a Locke, a Rousseau, ¿sí? Teóricos de la filosofía política clásica. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra característica tiene la modernidad? Bueno, esto que decíamos del proceso de secularización, que da cuenta de una progresiva separación del poder político del religioso, ¿sí? Bien. Ahora bien, ¿qué nos va a decir Heller? Heller nos va a decir que, a ver, no siempre existieron individuos. Siempre existimos así como personitas, cuerpos, ¿sí? Individuales, eso sí. Pero la idea de individuo, la idea de que la identidad individual prima por sobre otras, la idea de individuo no solo metafísica, sino como
jurídicamente hablando, como titular de derechos, ¿sí? La idea de que individuos como titular de derechos es una idea moderna. Antes de la modernidad, bueno, primero, el rey tenía atribuciones, ¿no? Como Alicia en el País de las Maravillas. ¿Qué dice la reina? Que le cortan la cabeza, ¿no? Podía matar gente, podía hacer diferentes cosas violatorias de los derechos, solo que como no era un sujeto, no era un individuo sujeto de derechos, no podemos decir, no sé si corresponde decir que violaban los derechos, pero bueno, se entiende a lo que voy. O sea, en la modernidad surge la idea de individuo como sujeto de derechos. Y también surge fuertemente la idea de individualidad. Antes, la idea de tribu, de clan, de gremio, eran identidades muchas veces mucho más importantes que la identidad individual, ¿sí? Las identidades colectivas. Pero con la modernidad aparece un fuerte individualismo y aparece la noción de individuo, la noción jurídica, jurídico-política, que es el individuo como titular de derechos. Y esto implica, esto que les contaba recién, resignificar las ideas de libertad e igualdad. Resignificar las ideas religiosas de que somos iguales frente a Dios, ¿sí? Ahora vamos a ser iguales frente a la ley, y de libertad el libre albedrío, ¿sí? También propuesto por el cristianismo, porque ¿cómo puedes condenar a alguien por pecar si no es libre, ¿no? Entonces implica la concepción cristiana el libre albedrío, que Dios nos haya creado libres. Bueno, esta noción de libertad y esta noción de igualdad son tomadas del cristianismo y son resignificadas, son secularizadas, ¿sí? Son tomadas sin contemplar su aspecto religioso. Bueno, pero la idea de igualdad natural tiene consecuencias. La idea de igualdad natural va a tener una serie de consecuencias, nos va a decir Heller. Y va a mencionar tres que son muy importantes. Primero, el dominio del ser humano por sobre la naturaleza. Anoten porque esto es re importante. Las tres consecuencias de la idea de igualdad natural, ¿sí? De que somos iguales por naturaleza. Decía entonces, tres consecuencias de la idea de igualdad natural. Primero, el dominio del ser humano por sobre la naturaleza. ¿Por qué? Expliquemos esto. Porque si somos libres e iguales, entonces el ser humano puede utilizar esa libertad para dominar la naturaleza. Y el resultado de ese trabajo sobre la naturaleza va a ser propio, ¿sí? El individuo que libremente trabaja la naturaleza y la transforma, el resultado de ese trabajo va a ser propio, va a ser dueño de ese producto. ¿Sí? Es la apropiación industriosa de la naturaleza, apropiarse de eso que libremente se ha hecho sobre la naturaleza. La segunda consecuencia es que si los seres humanos son iguales, entonces se van a romper las jerarquías preexistentes. Antes habían nobles, reyes, diferentes estratos, diferentes castas, ¿sí? El pueblo plebeyo, los duques, ¿no? Si todos somos iguales, esas jerarquías preexistentes se rompen. Pero, miren qué tramposo esto. Miren la tercera consecuencia es muy importante. Porque, ¿qué nos va a decir Heller? Que la igualdad de derechos posibilita justificar las desigualdades. La igualdad de derechos posibilita justificar las desigualdades. ¿Qué significa esto?
que si todos somos iguales, los resultados desiguales de nuestras acciones van a depender del buen o mal uso de la libertad de cada quien, de las propias capacidades. Si todos somos iguales, entonces los resultados desiguales dependen y son responsabilidad de cada quien. O sea que con esta idea de igualdad natural se le abre la puerta a la meritocracia. Pero ¿por qué es un problema esta tercera consecuencia? ¿Por qué es una trampa? ¿Por qué es una trampa esto? Porque no todos partimos de las mismas condiciones. Entonces, dar una supuesta igualdad jurídica, ¿no? Pero no transformar en absoluto las condiciones materiales de existencia de base, hace que entonces, después, los resultados desiguales no dependan exclusivamente del buen o mal uso de esas capacidades y esas libertades. Porque se parten de condiciones muy diferentes, totalmente. O sea, que la idea de igualdad natural también lleva como consecuencia una trampa, que es la meritocracia, que es creer que entonces lo que cada quien tiene depende de los méritos individuales, cuando en realidad con eso se están olvidando las condiciones materiales de existencia que no se transformaron en el inicio de la modernidad. Al contrario, aumentaron más las brechas. O sea que este individuo, esta noción de individuo moderno, va a ser planteada de manera abstracta. Esta libertad individual y esta igualdad natural va a ser planteada de manera abstracta y se va a olvidar las condiciones materiales de existencia. O sea, va a ser planteado de manera ahistórica. Otra cosa vinculada a esta cuestión de la libertad es que si el individuo es pensado como libre, si es libre, ¿no? Es libre para vender su fuerza de trabajo, es libre para explotarse. El que no tenga los medios de producción, y el que tiene los medios de producción es libre para contratar obreros, ¿sí? O sea, quienes no tienen medios de producción son libres de vender su fuerza de trabajo, y quienes tienen los medios de producción son libres de contratar, digamos, todo esto entre comillas, porque si estás pasando hambre, expropiaron tus tierras comunes de la Edad Media, bueno, no te va a quedar otra que ir y entrar a la fábrica, al menos que, no sé, te dediques a la mendicidad, a ser mendigo, o no sé, o morir de hambre, pero sí, digamos que no, ahí vemos la trampa de la libertad. Es una libertad muy condicionada. Los empujaron a la fábrica, los empujaron a ser obreros. La condición de asalariado al inicio de la modernidad no era una condición deseable. Era la que había. Era algo que se quería evitar. Bueno, pero entonces, si hay quienes tienen los medios de producción y pueden libremente pagar por la fuerza de trabajo de otros, y hay quienes solo tienen su fuerza de trabajo y libremente, entre comillas, pueden vender su fuerza de trabajo, entonces la sociedad que se funda en la modernidad es una sociedad fundada en relaciones mercantiles, comerciales, de venta, de compra. Y se acuerdan que les mencioné que en la modernidad surge el Estado-Nación. Bueno, el Estado-Nación surge justamente es construido por parte de la burguesía. Entonces el Estado va a proteger y resguardar los intereses de la burguesía. ¿Y por qué digo esto? Porque si la sociedad se encuentra fundada en relaciones mercantiles, entonces la función del Estado, en una visión liberal del Estado, ¿no?, que es la que va a primar en este momento en este momento en el que estamos analizando el inicio de la modernidad, la función del Estado va a ser el de resguardar la propiedad privada. O sea, resguardar esos medios de producción que son solo de algunos. ¿Se entiende?
¿Cuál es la definición de Estado de Max Weber? Esto es muy importante que lo sepan para la vida y para la materia también. La definición de Estado de Max Weber dice así: el Estado es aquella asociación de tipo institucional que en el interior de un territorio ha tratado con éxito de monopolizar la coacción física legítima como instrumento de dominación. Vamos de nuevo. ¿Qué es el Estado? Es aquella asociación, para Max Weber, ¿sí? El Estado es aquella asociación de tipo institucional que en el interior de un territorio ha tratado con éxito de monopolizar la coacción física legítima como instrumento de dominación. ¿Qué significa esto? Piénsenla a la frase. El Estado es aquel que ha monopolizado el uso, o sea, que ha monopolizado el uso de la violencia legítima. O sea, hay quienes tienen el uso de la fuerza y hay quienes no pueden utilizarlo. Y eso es el Estado, el monopolio de su uso legítimo de la violencia. Miren qué definición, qué miedo que da el Estado con esta definición, ¿no? Si el Estado es quien ha monopolizado el uso legítimo de la violencia. Por eso no se puede hacer justicia por mano propia, porque debe hacerla el Estado por uno, ¿sí? En eso consiste, esa es la idea. Por eso llevan armas, o sea, tenemos muy naturalizada la mirada, muy automatizada, la idea de ver a los policías y ver que tienen armas. Pero es raro ver gente que puede tener armas por la calle y gente que no. Entonces, es problemática la cuestión de la policía y está íntimamente vinculada al Estado. ¿Sí? Entonces, esta visión liberal del Estado, con el que surge en la modernidad, tiene la función de resguardar la propiedad privada. O sea, sostener el sistema de diferencias materiales. Bueno, ¿se entiende hasta acá esto? Después se les va a dar otras significaciones al Estado. Se va a pensar que el Estado tiene que tener otras funciones y no solo esa. Esa la va a seguir teniendo siempre, digamos. Pero, no sé, se va a empezar a ocupar de la educación, se va a empezar a ocupar de cuestiones más sociales, ¿no?